Amables telespectadores, señores auditores de Radio Octava y señores internautas que están siguiendo la señal de Zona Cero Canal a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram y a través de YouTube. Tengan ustedes muy buenas tardes una vez más en las emisiones de este modesto programa titulado Puntos de Vista con Alejandro Cárdenas Vidal. Para este servidor en esta vez es un motivo de orgullo poder contar con dos tremendos hombres de historia de nuestra zona. Le vamos a dar un especial énfasis a la fundación, a la historia que tiene en común Nacimiento y Negrete. Ante todo, saludar también a nuestros auspiciadores, a Shell Jare Compañía Limitada, a Panadería Carolina, a Constructora Edimac, a Maestranza Industrial Imal y Asociados, a la consulta médica y kinésica del doctor Néstor Novoa Velázquez y Clínica Dental Dentomed, que está al servicio de la salud bucal de las personas en nuestra zona. Si vamos a hablar de la historia de Nacimiento y Negrete, había que tener dos buenos anfitriones, ¿ya? Y hemos hecho una pequeña elaboración, un pequeño trabajo de investigación, y hemos llegado a la conclusión que estos dos personajes que hoy me acompañan, uno, el doctor Pedro Boris Verato Durán, a quien tengo el buen agrado de presentar, y el otro, don Claudio Navarrete Pino, un amigo de muchos años, un hombre que por esencia también ha estado ligado a las comunas de Nacimiento y Negrete, claro que sí, pero en forma inversa, ¿cierto? Primero Negrete, después Nacimiento. Don Pedro Boris Verato Durán es un destacado profesor y ha ejercido la docencia durante 62 años, profesor, retirado y ahora descansando, pero siempre activo en la parte intelectual, ¿no? Ah, no, eso. Un agrado tenerlo por aquí. Ustedes mismos me están haciendo participar en algo así. Exactamente. Un agrado recibirlo y tenerlo en este programa, profesor. Gracias. Y por otro lado, nuestro amigo, ustedes son correligionarios además, de muchos años. Después vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Claudio Navarrete Pino es un historiador autodidacta. Él fue secretario municipal en la comuna de Negrete. Después estuvo exiliado por Sudamérica algunos años, ¿ya? Y vuelve en calidad antes usted fue secretario municipal en Arauco, digamos, ya tiene una experiencia como secretario municipal de alrededor de 12 o 13 años, y posteriormente adoptado Nacimiento, ¿eh? Hace aproximadamente 25 años, Claudio, con su familia, ¿no? Sí. Claudio, aprovecho de contarle una cosa. ¿Usted sabía que en Nacimiento ahora hay una calle que lleva su nombre? ¿Mío? ¿Sí? No sabía. No. Yo le tengo esa noticia. ¿En serio? Me la acaban de dar antenoche, ¿no es cierto, señor director? A moción, digamos, de Hugo Nostroza Ramírez, quien hoy día se postula a la reelección. Un agrado contarle, nos contó aquí en este programa, que hay una de las nuevas villas que está detrás de la villa René Emmerman, que hay una calle que lleva su nombre. Claro. Digamos, en reconocimiento, señal y reconocimiento, porque usted ha sido un trabajador de la historia de Nacimiento, ¿verdad? Un trabajador un pionero, un hombre muy avesado y muy metido en el tema. Y muy terremoteado en mi investigación histórica. Sí, lo leí y lo destacamos y realmente quedé pasmado ante tanta destrucción que se haya producido en los talleres municipales cuando se hizo ese trabajo de recopilación. Fue triste eso, en realidad. Mira, yo estuve 6 meses dedicados a tiempo completo, trabajando en una cobaya de
de los talleres municipales, con una bombilla eléctrica colgada de un hilo, una mesita de escuela y una sillita ahí igual, y sumergido más o menos 10 centímetros en el agua. Entonces tenía que andar con bota de goma. Y rescatando una montaña de papeles, cajas, archivos, etcétera, algunos ilegibles, otros dañados por el agua y por el tiempo, en medio de lagartijas muertas, palomas, ratas, etcétera. Y bueno, en esos 6 meses fuimos rescatando todo lo que era viable, lo que era legible. Ya. Unos libros extraordinarios, unas encuadernaciones del año 1860 más o menos, 1850, en un papel seda, un papel inglés. Perfecto. Sea, que se escribía con pluma, y unas letras preciosas, unas letras caligráficas. Eso permitió reestructurar, digamos, claro, entonces, recopilar. La cosa fue empezar por orden, a clasificar lo que correspondía a educación, a salud, etcétera. A obras municipales, dirección de obras, ahí estaban las primeras escrituras que se otorgaron En el municipio, los planos de las viviendas, claro. Entonces todo eso se hizo una pieza angosta, me cedieron, y se hicieron estanterías, y compramos unos libros, unos archivos especiales, unas cajas donde metíamos 4 o 5 libros, y todo clasificado, todo codificado. Se hizo un trabajo minucioso, a mí me gustó el trabajo. Trabajé solo, no se clasificó toda la información. Pero era interesante, era lindo como iba apareciendo la historia. Era lindo en realidad. ¿Y eso fue durante 6 meses? Era jocoso, no era dramático, no, era jocoso porque cómo vivían la gente. ¿Eso fue en el año aproximadamente? Entre el año 1850... No, la recopilación que tú hiciste. No, eso fue el año 2000. El año 2000. El año 2000. Y, por ejemplo, datos simpáticos como que ¿Durante la administración de Oscar Guerrero o durante la administración de Gerardo? De Oscar Guerrero. De Oscar Guerrero, ya. Y bueno, se archivó todo eso, se codificó, y terminé mi trabajo, lo entregué. Era un testamento de este porte, donde resumí todo lo que estaba en los diferentes libros y archivos y cajas. Bueno, no supe más de eso, y luego vino un terremoto, el 27F. El 27F, y luego lluvia, y esa pieza que me dieron a mí para que ubicar esos libros, se vinieron los libros al suelo con el terremoto, cayeron lógicamente las cajas, y entró agua, nadie se preocupó de eso, y cuando vieron lo que había pasado ahí, simplemente ordenaron quemarlo todo. Qué pena, qué pena. Profesor Verato, vamos a hablar de la historia de Negrete. Usted aproximadamente, ¿en qué año llega a Negrete o siempre ha sido acá? No, yo llegué el 16 de mayo de 1963. Ya. Día aniversario de la municipalidad de Negrete. Lo supe después, pues ese día llegué. A Negrete. Ya. ¿Y usted provenía de dónde? Yo venía de director de una escuela granja. Ya. Mulchen, 40 kilómetros de Mulchen hacia arriba por el Raico. Ya. Está esa escuela. ¿Cuál es? Bueno, ya el número, me acuerdo que parece que era el número 32, es como una escuela granja. Ya, la escuela granja del cine era famosa. El Cisne. Yo tuve una formación para eso, hubo un curso especial para directores de primera clase de escuelas granjas. Así que nos formaron para eso. Estuve 2 años. Un año estudiando en la universidad en Santiago y otro año recorriendo todas las escuelas que pudiéramos
de tipo rural. Ya. Yo fui director de una escuela quinta, escuela granja, y después me vine a Negrete por un año. Ya. Y Por se un terminó año. quedando Ya más de hace- 50. Ya hace 53 años que estoy aquí. Así veo, así veo. 53. Me quedé aquí. Soy negretino. Así es la vocación. Soy negretino. Me quedé aquí. Así es la vocación. Claro. Pero en el fondo he sido bien rural, Qué bueno, porque qué bueno. todas estas escuelas eran de tipo rural. Bueno, hechas estas presentaciones, señores telespectadores, señores internautas, señores radioescuchas, yo tampoco puedo dejar pasar esta oportunidad de hacer un pequeño reconocimiento. Lo conversábamos recién. Indudablemente que la historia está hecha de errores, está hecha, digamos, de aciertos y de desaciertos. Y también hay un dicho muy sabio que dice que la historia depende de quien la escriba. ¿Ya? Yo no tengo más que reconocer como un devoto de la historia de nuestra zona, que sí me ha impactado el trabajo que he leído. He tenido 3 o 4 experiencias en el terreno de la historia de mi comuna, aparte, digamos, de las vivencias que uno tiene con toda la gente de antaño que conoció cuando era niño, que le fueron enseñando algunas cosas. Me refiero en parte importante a la labor que hizo el profesor también afincado aquí en la comuna de Negrete, y que posteriormente estuvo, digamos, haciendo muchas clases en el Liceo de Nacimiento, don Ramón Navarrete Stagg, a quien le dirijo un saludo póstumo. Ya él tuvo la gran visión de compilar muchos antecedentes y traducirlos en un libro. Entiendo que el libro fue póstumo porque en este trabajo después le colaboró otro señor que hoy día tuve una grata conversación con él telefónicamente, se encuentra en la comuna de Talca hoy en día, y es un amigo, otro historiador por vocación, porque su nombre es Claudio Carrasco Domínguez. Él, a la sazón del año 80 y tanto, era profesor de Ciencias y Química en el Liceo de Nacimiento, y por esas cosas de la vida él conoce a Ramón Navarrete Stagg y se embarca en este proyecto y le ayuda a escribir, digamos, la última parte de este libro, que data, digamos, habla del nacimiento más moderno, ya que parte por ahí por 1900 y fracción. Bueno, profesor, le cedo la palabra para que usted nos cuente cómo ve usted este tema, esa fase de la conquista con la llegada de Valdivia, así un breve resumen para que nos introduzca en este terreno tan amoroso de la historia. Mire, la verdad es que hace tanto tiempo que participé en esto, porque aquí estaba el fuerte de Negrete, estaba la confluencia. ¿Cuánto se llama el río que desemboca en el Vivo? Hombre, un poco ¿El Bureo? No. Más allá, que viene del norte. No, el Duqueco. Duqueco, ya. El Duqueco encaja así, ¿Ya? en el Biobío, ahí a donde se juntan, ¿Ya? la junta, En la Junta, ¿ya? el Biobío es ancho, Correcto, pero ¿ya? es bajo. Ya. Ese era el vado que habían encargado, Pedro de Valdivia había encargado que buscaran un vado. ¿Ya? Ahí lo encontraron. Ya. ¿Quién lo encontró? Juan Negrete. Juan Negrete. Juan Negrete se instaló ahí y después vino un terremoto Ujú. y trasladaron el fuerte aquí, Ya, a Negrete, en lo que se llama Marimán. correcto. Perdón, Sí. un alcance. ¿Mm? Me parece que originalmente eso era San Francisco de Borja, el fuerte. El nombre, claro, Claro. el gobernador de Chile ¿Sí? tenía ese nombre, entonces por eso le pusieron el nombre. Claro, después Porque- lo hicieron Marimán por el fondo Marimán. Ya. Palabras aborigen son 10 cóndores, Marimán. Bueno, pero además de ese fuerte, hubo otro gobernador español, Jáuregui, y se mete uno viajando de Negrete, pasando el Vado, sigue un camino que va hacia Los Ángeles. Ahí hubo otro que todavía uno se lo puede ubicar porque es un alto y de ahí dominas todo. Francisco de Jáuregui.
ese era el gobernador en ese tiempo y le pusieron el nombre. Pero todo ese movimiento había que buscarlo. 1560 y fracción. Mire, la verdad es que tiene que haber sido, lo de fracción está muy bien dicho. Ya. Bueno, la cosa es que se dieron esa, buscamos, vinieron a encontrar eso. Los oficiales necesitaban en el ejército tener todo el dominio histórico. Anduvimos recorriendo todo el lado de Negrete buscando el fuerte. Y resulta que que Negrete era al otro lado del río. Al norte del Biobío estaba Negrete, en los pedregales que hay ahí, zarzal. Entonces, al leer la historia... Pero después se traslada hacia acá, hacia este lado, ¿no es cierto? Hay un terremoto. Ya. Entonces se traslada acá. Y aquí prosperó como villa. Como villa. Y se creó un fuerte, fortaleza y plaza. Ya. Esas tres cosas tenía. O sea, que era grande, porque hubo hasta 400 soldados aquí. Sí, era más importante que Los Ángeles. Sí. Porque aquí estaba el centro donde se atajaban los araucanos. Era la contención. Claro. Era como la última frontera, Claro, digamos. era la frontera. La frontera, ahí está el río. Bueno. Existen hartas cosas anecdóticas que, no sé, pueden tener un cierto origen verídico. Por ejemplo, la llamada Cueva de Don Momo. Ah, claro. Pues. La Cueva de Don Momo, ahí en el Cerro Marimán, que fue originalmente Don Francisco de Borja. Entonces, cuentan la leyenda que entraban los centauros, los jinetes, a caballo, en la cueva esta, y tenían como una chimenea, una escala para subir arriba, donde todavía años atrás se podía ver una especie de zanja como tonsura, arriba donde se parapetaban para repeler los avances de los mapuches, de los aborígenes aquí. Y salían montados y entraban montados. Entonces los indios al principio pensaban que eran un animal, un centauro. Correcto. ¿Hasta dónde será verídico esto? Porque... Bueno, perdón, pero sí los aborígenes tenían, digamos, en principio la idea de que los conquistadores eran un centauro, ¿cierto? Claro, porque ellos venían con un atuendo, con una ropa brillante, metálica, ¿cierto? Y montado en un animal que apenas conocían. O si es que lo conocían. No lo conocían. Bueno, tal vez, no, pero yo lo que sé es que ahí en el fuerte había 2 cañones. Ya. Uno está en la plaza. Acá. Ese se recuperó. El otro tiene que estar en el fondo del río, que ahí es hondo, ahí tiene que haber caído. Entonces fuerte, por eso que es fuerte y fortaleza más encima. Pero en la historia misma vinieron 2 damas especialistas, profesionales en el conocimiento histórico y del terreno, y a donde estaba la plaza, que se llamaba, a donde estaban las edificaciones, donde dormían los soldados y todo, y donde se hacía, desde luego, si era plaza de armas, porque ahí se hacían los requerimientos de ejercicio y todo, porque eso son las plazas de armas. Ahí era la plaza de armas, otros dicen que en Mulchen plaza, no, nunca en Mulchen hubo plaza de armas. En Angol sí, el regimiento estaba al frente. Sí. Estaba al frente. Entonces, los milicos hacían las armas, hacían el trabajo en la plaza de armas. Bueno, eso por lo general no se conoce, todas son plazas de armas, no. Aquí estaba la plaza de armas, se desenterró, salieron muros, ubicamos que en una parte era la instalación donde hubo hasta 400 soldados en las 3 armas. Entonces, yo digo, era más importante para el mantenimiento de que los indios no se metieran para allá, esto, aquí, la tranca era Negrete. Claro. Entonces, bueno, tenían que venir para acá y aquí se difundía después. Yo recorrí todo eso a pie, con amigos, vamos a ver esto, y mirando, ¿por qué esta cumbre aquí?
hay unos paisajes donde estaba el otro fuerte, es precioso. Viene el Duqueco, hace una verdadera L, tú lo ves desde arriba, el paisaje, aquí está, claro, pues, el fuerte estaba en el alto, pues, entonces te dominaba, hasta se veía el fuerte de Negrete, el muro de acá. Profesor, usted acaba de hablar, digamos, de la importancia de Negrete, y no es el afán de polemizar, pero yo también quisiera recordar que la importancia militar, la importancia estratégica que tiene la fundación del Fuerte Nacimiento en 1603 por Alonso Rivera, indudablemente que hace que esto tenga una característica afín o distinta, como quiera que se interprete. Y no menor el hecho de que usted acaba de citar que Mulchen y Angol fueron subdelegaciones del Fuerte y del Departamento de Nacimiento. Claro. ¿Ya? Y que a su vez, desde aquí, desde el Fuerte Nacimiento, que fue fundado en un catiray, ¿no es cierto?, que tenían los aborígenes, ¿cierto?, permitió la fundación de un fuerte con todas sus características y una ciudadela alrededor, una villa. Mucho más importante que estos otros de acá, pues. Evidentemente, ¿ya? Y a ver si Claudio, tú o usted nos puede contar también algo acerca, digamos, de las peripecias que tenían, digamos, en ese entonces los españoles con las andanzas de Lautaro, por ejemplo, de Antuhueno, de Quilapán, de Montri, de todos esos caciques, porque este fue una tierra de grandes batallas. Claro, de eso no tenemos nada aquí en Negrete. Ya. Nada. Entonces, bueno, ¿qué lo que era Negrete? La importancia de Negrete era el vago. Ya. Nada más, porque podían pasar por ahí, en vez de tener que pasar en lanchas y cuestiones, pasaban por el vago. Entonces, era esa la importancia. Negrete mismo, ni en soldados, ni ninguna cosa. Ya. Mientras que el nacimiento, todo venía de Pero usted nos puede contar algo de, digamos, de aquellas batallas que se libraron las huestes, por ejemplo, de Lautaro en esta zona, con las huestes de Valdivia, ¿no? No. Yo tengo un canto, un poema, me han dicho, un poema que se llama Canto al Bío Bío. Uh-huh. Son tres cantos. Ahí hablo de Catiray y sus flechas que entregaron a Lautaro. Ya. Entonces ahí veo la historia yo. El Bío Bío es su nacimiento en las lagunas arriba, en las dos lagunas en Galletú y Calma. Y Galletú. Claro, que se desangran en el lecho de piedras que tú tienes. Tú amarra, porque es un poema uh-huh. largo, y cuento todo. Cuando bajaban por ahí con los nombres, los nombres del río, uh-huh. 3 o 4 nombres tuvo. Entonces, de repente venía el Bío y tropezaba en Santa Bárbara. Yo digo, tropieza en Santa Bárbara, se ensancha y pega el huascazo en Santa Bárbara. Sigue, y a su orilla, el Negrete, aparece de nuevo. Entonces, ahí hablo de la pasada por Negrete, y de todo. Yo hablo hasta de el levantamiento que hubo en el Alto Biobío cuando se levantaron los inquilinos y mataron a los italianos, a los alemanes, que eran los que los esquilmaban, y los arrojaron a la costa ahí, y subieron desde Negrete, desde Mulchen, desde el Cisne. Ahí arrendaron los caballos y la gente, los carabineros que fueron a sofocar la rebelión. A sofocar, y que los que se levantaron ahí los pasaban por la sierra a los carabineros, y los carabineros los ponían al borde del Biobío y bajaban los cadáveres por aquí. Entonces, todo eso da para escribirlo. Claro. Bueno, ahí está eso. Hay 3 cantos al Biobío. Hay uno de un señor que fue pariente de una directora de la escuela de aquí, este pueblecito de La Cereza, hombre.
pero angolina. Tijerán. De Tijerán. Espérate, ¿cómo que se llama la señora? Este hijo escribe y tiene una historia, entonces, del Biobío. Está la historia, la mía, y está la de... Espérate, ¿cuál es la otra? Son cantos del Biobío, los tres. Claro. Tomamos algunas cosas, uno cuenta la historia en una forma, yo hago el relato completo porque yo parto de arriba y me vengo Biobío para abajo viendo qué es lo que va pasando. Entonces sale un poema, pues, digo, largo, y ahí está. Es que ¿Y eso está publicado? Ah, no. No está publicado. Tengo yo desde unos 50 poemas. Y buenos poemas, yo escribo bien. Le heredé a mi abuela el asunto este que un asunto lo tomo y lo escribo rimado. La rima, por ejemplo, un soneto, bueno, un soneto como escribió Francisco, ¿cuánto se llama el poeta de los sonetos? Petrarca. Ya. Claudio, cuéntanos tú qué visión tienes de la Fundación de Nacimiento. Mira, la visión que yo tengo, Nacimiento fue siempre un lugar militarizado, una plaza militarizada, absolutamente. De ahí se distribuían los dragones del rey, esto, el otro, en fin, para el lado de Angol, Negrete, Mulchen. Entonces, de ahí se repartían las fuerzas y existió durante todo el siglo XIX un batallón cívico de Nacimiento. Batallón cívico de Nacimiento que lamentablemente están los antecedentes perdidos en las familias de origen. Ya. Hablo, por ejemplo, con el debido respeto de la familia Terán. Tiene unos ascendientes que fueron pro hombre y hombres de muchas batallas. Entonces estuvieron ellos en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, después la guerra del Pacífico, después la revolución del 91, porque fueron, ¿De Balmaceda, sí? fueron balmacedistas aquí. Y lamentablemente, un día almorzando, en estos almuerzos de viejos que nos hacen ahora para los adultos mayores, un contertulio ahí me dijo, en mi casa yo tengo no sé cómo se llamará, me dijo, es una escopeta, me dijo, grandota así, y bueno, y ahí la tengo. ¿Y eso de dónde viene? No, me dijo el bisabuelo, el tatarabuelo, ¿cierto? Y hay un cacharro viejo que no hayamos qué hacer con él. Pero lamentablemente yo le pedí que me diera más datos de su domicilio, no quiso. Un día en casa de un amigo, en el campo, en Nacimiento, una nieta de los dueños de casa, le dije yo, vas a tener que portarte bien con tu tata, porque él tiene otra nieta en Nacimiento, en el pueblo, y te puede ganar. Así que pórtate bien. No, me dijo, yo no voy a soportar que el tata tenga otra nieta. Y a ti, me dijo, te voy a cortar la cabeza, me dijo, con un sable. Y yo me la quedé reír. Y apareció con el sable una chatarra de este porte, le llamaban el modelo 98, el sable de caballería modelo 98, no sé por qué, pero era medio curvo así, pesado más que el cohete. ¿Ah? Y lo hice al servicio militar en Coracero, Viña del Mar, y hace muchos años, y ahí usábamos el sable, porque el sable lo usábamos nada más que para la foto, para la parada, para los desfiles y todas esas cuestiones, andábamos por el sable, porque nadie manejaba el sable, hacía muy, muy pesado, y mocosos de 18 o 20 años, no se puede decir lo que se hacía en esos tiempos,
por respeto a los teleauditores, pero tenían poca fuerza en los brazos, mucho ejercicio nocturno. Y bueno, y no supe nunca más de esa. Y ahí he conversado, hay una señora que la veo siempre en la biblioteca, familiar de la jefa de la Biblioteca Nacimiento, que es de apellido Terán. Iris Terán, entonces, claro. Estamos hablando de ella. Sí, ella tiene una gran pasión por estudiar sus ancestros. Claro. Y de hecho, yo tengo entendido que, como bien dices tú, ahí hay una familia que debe tener mucha información todavía y que es bueno que la hagan trascender. De aquí a hacer un llamado, que estas pantallas... Mira, recién tú me decís, lo agradezco, me sorprendió en realidad que hubieran puesto el nombre mío en una calle. Pero no le pongan San Claudio, no. No. Hay que ver. Me acordé Pero, que el sable, me acordé de Buera, con 2 sables. con 2 sables, claro. Claro, con 2 sables. Buena. Santiago Buena. Santiago Buena. Y yo he peleado mucho, y me da una pena horrenda que, por ejemplo, que se le ponga el nombre mío a una calle. Nada que ver. Pues porque pagué al pie de la letra todos los antes de 20 años el ejercicio de la hipoteca y para ser dueño de una casa. Y haberme jodido con esta cuestión de trabajo que no sirvió de nada al final. De muy poco, lamentablemente. He peleado mucho porque, por ejemplo, tenemos, en la contraparte, voy a hablar de Negrete ahora, tenemos en Nacimiento la plaza Bernardo Leyton, la población Bernardo Leyton. Y sucede que don Bernardo Leyton es negretino. Nació acá, en la cuna de Negrete. Así de simple. Y bueno, eso, y eso yo lo hay un viejo dicho que dice que nadie profeta en su tierra. Ahora, si no eres reconocido en tu tierra, eso yo lo escuché, preguntémoselo a los negretinos. Yo se lo escuché a don Bernardo Leyton, cuando vino aquí el año 64, me parece, estaba Frei Montalva, en Inglaterra, y se hizo una ceremonia en Los Ángeles, las monjitas y de Sor Vicenta, le tejieron una banda presidencial. Bueno, y almorzó en el Fondo Miraflores Silva, en ese tiempo de Waldo Silva Imperiali. Disculpa, Claudio, yo quiero que no nos arranquemos un poco el tema, ya no nos vayamos tan adelante. No. Estamos a punto de cerrar, digamos, la primera fase de introducción de este programa y quiero hacer un llamado aprovechando este espacio que es tan importante. Yo soy un admirador del trabajo, digamos, de Ramón Navarrete Stagg, ¿ya? Y encuentro fabuloso que a una persona en vida, como en el caso tuyo, se le reconozca y se le premie con el nombre de una calle. Lo encuentro espectacular. Perdón, déjame terminar. Y enseguida así, este palo va y fuerte para quienes son hoy día nuestras autoridades de nacimiento. Quien quiera que sea. Entiendo que los restos de Ramón Navarrete Stagg, que es el autor de la historia de nacimiento, este libro tan importante para nosotros, que contendrá miles de errores, ustedes me los pueden decir así, pero ha sido quizá uno de los pocos que se ha tomado el trabajo y el tiempo de recopilar antecedentes y confrontar antecedentes aquí y la que era aquí, y entiendo que hoy día su tumba, que está depositada en Negrete, está, me decían, en un estado bastante de abandono, bastante a mal traer. Así que mi desafío en buena es para las autoridades que estamos eligiendo hoy en día en nacimiento, que se preocupen de este tema, ¿ya? Preocupémonos de este tema porque Ramón Navarrete se nos fue un hombre muy bueno, un hombre muy querido, un profesor, un hombre destacado. Vamos a un breve alto y volvemos. Este programa está siendo auspiciado por Constructora Edimac, Ingeniería y Estructuras Metálicas, Obras Civiles y Edificaciones, Arriendo y Venta de Contenedores para Oficinas. Visítenos en Quinta Nancagua, Lote 15, Sector Duqueco, Los Ángeles, o en nuestro sitio web edimac.cl. Panadería, pastelería y roticería Carolina. Abarrotes,
lácteos, bebidas, empanadas, pasteles y tortas. Y por supuesto, el más rico pan. Sabores únicos a precios espectaculares. Te esperamos en San Martín 394 en Nacimiento. Pedidos al teléfono 43 25 11 490. Shell de Jara y Compañía, estación de servicio, venta de repuestos, lubricantes, alineación, vulcanización y montaje, lavado, engrases y el más variado stock de accesorios para su vehículo. Encuéntrenos en Avenida Julio Emmelman 165 en Nacimiento o visite nuestro portal en internet jarecia.cl. Consulta médica y kinésica del Dr. Néstor Novoa Velázquez. Profesionalismo y vocación al servicio de nuestra gente. Consultas al 43 25 11 125 o al celular 979 645 250. Visita nuestra clínica en Aníbal Pinto 555 en Nacimiento. IMAL y Asociados Metalmecánica. Contamos con una vasta experiencia en la mantención mecánica industrial, servicio de construcción, fabricación de partes y piezas, montaje industrial e ingeniería y desarrollo de proyectos. Estamos ubicados en Joaquín Díaz Garcés, Villacoihue, en Negrete. Conozca más en imal.cl. En Nacimiento, usted encuentra el más completo y moderno centro odontológico integral, Dentomed. Presupuesto dental gratuito, 50% de descuento según arancel referencial, convenios con FONASA y empresas CMPC, atención odontológica según tu necesidad. Visita nuestra clínica en Jorge Mon 490 en Nacimiento o ingresa a nuestro sitio web dentomed.cl. Propiedades Don Alejandro, compra, venta y arriendo de casas, locales comerciales, parcelas, fundos y todo tipo de propiedades. Confía en nosotros. Poseemos una amplia red de asociados y experiencia en el rubro. Contáctenos al +569 986 20808 o en Baquedano 537 en Nacimiento. Bien, retornamos a esta tertulia que pretende aportar algunos antecedentes acerca de la vida de la fundación, de la vida histórica de las comunas de Nacimiento y Negrete. Nacimiento le debe su fundación a don Alonso de Rivera, un gobernador, por supuesto, nombrado por el llamado Pío Felipe III, si no me equivoco, ¿no? Que llega a hacerse cargo del Virreinato de Chile en calidad de gobernador. Funda Nacimiento el 24 de diciembre de 1603. A su vez da origen, digamos, con ello a la fundación de Fuerte Nacimiento. Y este fue un hombre que tuvo una personalidad bastante azarosa desde el punto de vista de la galantería, desde el punto de vista, que se dio, de la política de la época, y estuvo muy ligado a familias como los Lisperger o Lisperguera, doña Catalina, a doña María, y por ahí hubieron una serie de sucesos que hicieron que él también cayera en desgracia ante la corona. Así que yo los quiero invitar a que conversemos un poquito de la personalidad de don Alonso Rivera, doctor. Como yo mencionaba minutos atrás, yo poco sé en realidad de la vida de don Alonso de Rivera, así a muy grandes rasgos, que era un tipo muy galante y muy apuesto, y tuvo su primer periodo como gobernador, y después cayó en desgracia, salió y retornó al tiempo después nuevamente a Chile. Y se le cuelga mucho amorío, en fin. Pero la historia en sí debiera centrarse más en la parte militar, en lo que él logró, en lo que él hizo. Él de todas maneras fue el forjador del ejército más regular, le imprimió un carácter bastante más profesional, por decirlo así, reorganizó prácticamente el ejército de la conquista. ¿Fue así o no, profesor? Mire,
a mí, me van a perdonar, me interesan poco los milicos. Ya. Mi familia, cuando usted está nombrando a la Quinchala, son de la familia mía, de Angol, los Contador, Ponce de León, son parientes. Todos milicos, militares. Durante el golpe militar, yo soy radical. Negrete era todo radical. El día antes del golpe, yo tenía un amigo de las familias grandes aquí de los Díaz, la familia más poderosa, en las de los Díaz, de aquí, de Coihue. Eran dueños de arriba, del Malleco, de arriba, ¿cuánto se llama esto? Se ve el mar de arriba. Los Alpes, los fundos, y llegaban hasta Muchén. Para la revolución del 91, esta familia levantó un regimiento en favor del presidente mártir. De Balmaceda. De Balmaceda. Yo tengo un libro de una sobrina del gran historiador que creó el instituto donde donde han salido hartos presidentes, el instituto, ¿cuánto se llama? Instituto Nacional. El Instituto Nacional, pero tiene nombre el Instituto Nacional. Barros Arana. Una sobrina cuenta la historia de ese tiempo. Mussolini, Hitler, unos héroes para la gente, para el historiador, y está en la historia que escribió. Los inquilinos no necesitan ir al colegio. ¿Para qué? Se van a hacer inquilinos. Pensamiento de aquel tiempo. Entonces, uno se encuentra con el presidente que se suicidó, era un tirano. Lo dice la sobrina, porque así pensaban. Entonces, cuando uno lee la historia antigua, yo se las había pasado a algunos amigos. Miren, este era el pensamiento acerca de lo que pasa ahora. Las grandes familias eran de este lado, porque este es el plano. Si un nacimiento para arriba de los cerros. Eran hacendados. ¿Eh? Lo valioso, bueno, ahí estaba un centro, pero la planada para acá y las grandes familias de Santiago tenían sus fundos aquí, pero vivían en Santiago. Don Joaquín Mardones era casado con una de las herederas de doña María Díaz Villagras. Entonces, uno se encuentra. Yo tuve a esas dos familias como amigas, porque llegaron a mi casa porque mi mujer era descendiente de una familia también de los Contador. Entonces, iban a la casa a servirse algunas cosas. Don Joaquín, sobre todo, era el que llegaba en la mañana a tomar desayuno. Estábamos tomando desayuno en una determinada parte y él estaba planificando qué íbamos a almorzar y dónde. Y a la hora del almuerzo, ¿a dónde íbamos a tomar once? Don Joaco creían que era mi suegro. Si a mí, el día antes del golpe militar, decían que yo era momio. Y muchos creían que don Joaquín era mi suegro. Pero el día después del levantamiento, yo dejé de ser momio, fui comunista. Los mismos radicales me talaron así. Bien. Bueno, yo no quiero interrumpirles la conversación que es tan agradable entre ustedes, pero yo quiero que por favor nos circunscribamos un poco más al siglo, digamos, en que estamos conversando y que dice relación estrictamente con la historia de la época. Yo estaba recordando que don Alonso Rivera, quien se dé la fundación de nacimiento, fue un militar de estirpe, un tipo muy preparado, que venía con una personalidad muy fuerte, porque él había participado en batallas muy aguerridas dentro de la España de la época, específicamente en el sur de Francia. Llega a Concepción, reorganiza el ejército, reta a los miembros del ejército porque encontró que estaba el despelote, hablando en buen chileno, ¿cierto? Y cae en desgracia con la iglesia. Hubo por ahí una confrontación con la iglesia, precisamente por los nexos que tenían los Lisperguer con
con gente de la época. Se dice que este caballero era muy adulador, se cuenta que era muy seductor y que tenía, digamos, algunas avenencias con doña Catalina de los Ríos y Lisperier y con doña María de los Ríos y Lisperier, que también era hermana de la Quintrala, ¿no es cierto? Y cae en desgracia con ellas también porque él se enamora de una dama que era hija de un mestizo, o si no de un mestizo, por lo menos de alguien que nació acá, de un criollo. Y eso no lo permitía la corona. Eso se lo perdonó el rey, ¿ya? El rey se lo perdonó y lo hizo pagar una multa de 200 ducados. Lo que no le perdonó el rey fue, digamos, que él quedó muy mal pie frente a la corona porque cayó en desgracia con este que le llamaban el gran pecador. ¿Cómo se llamaba este? Y que era un enviado de la corona, que era un espía de la corona en Chile, ¿ya? Alonso Rivera, sabedor, digamos, que este fulano era un espía, ordena, digamos, a alguien por ahí que lo asalte por el camino y le quitan la correspondencia. Entonces eso fue violación de correspondencia también. Entonces, producto de eso, tengo entendido que Alonso Rivera tiene que salir, digamos, dejar la gobernación, y de ahí viene, digamos, toda una historia ya más, pero queda como más consolidada un poco este bastión que se formó aquí en la frontera, ¿no es cierto? Que comprendía la ciudad de Angol, que fue fundada 7 veces, 7 veces destruida. Las 7 fundaciones. Y la ciudad de las 7 fundaciones, Mulchen, que queda, digamos, como un bastión también más importante. Claro, 1863 más o menos. Claro. Los Ángeles, que después tiene una vida bastante más joven que nosotros, pero así se van sucediendo los hechos, ¿ya? Y ahí ya vamos llegando a lo que tú mencionas, el batallón cívico, que se funda por ahí por 1850, y que también acá hubieron, digamos, patriotas que se rebelaron también en un principio contra la corona, ¿cierto? Y por ahí yo creo que ya estamos entrando en el periodo de 1820 y tanto. Porque en realidad desde la fundación 1863, desde la fundación de nacimiento del fuerte, hasta 1840, más o menos, que alcanza lo que escribe Ramón Navarrete en su historia, Nacimiento no acunó familia, porque fue una plaza militar. Entonces llegaban los destacamentos militares, estaban ahí un tiempo y se distribuían para un lado para el otro siempre, intentando avanzar hacia el sur, y avasallando los orígenes, quitándole sus tierras, en fin, bueno, llevando la conquista. Y recién en la segunda mitad del siglo XIX ya se empiezan a instalar las familias, cuando distribuyeron los primeros solares. Estamos hablando del siglo XVIII, entonces. Del siglo XIX. Y recién, allá por el 1850 más o menos, se empiezan a dar los primeros solares. Se hizo el trazado de la población, que era, en realidad era el trazado del fuerte, que era como un ala de cuervo, según dicen, que era muy bien conceptuado como fortaleza, muy bien diseñada en su época. Y empezaron a repartirse los solares y empezaron a aposentarse las familias. Y lógicamente de ahí, me imagino que eran las familias de los mismos soldados que ya estaban de planta, por decirlo así, en la fortaleza y el nacimiento, y por lógica empezó a crecer la agricultura, pequeña agricultura. Y de por ahí vienen los apellidos Gutiérrez, González, Cáceres, Terán, Terán, Ruiz. Hay varios, Sea, Cid, Barnechea, no sé, hay apellidos que son... Claro, Salazar, Gallego, sí. Claro, que están enraizados ahí, nacieron de ahí. Sí, también. Entonces, sí, de ahí que parten. Es muy difícil en realidad en todos estos pueblos, en Nacimiento, en Negrete, en Mulchen, en Arauco, donde yo estuve,
hay que actuar con mucha cautela cuando uno habla de una persona de un apellido determinado. A mí me pasó, siendo secretario municipal en Arauco, me invitó un dueño de fondo, un señor del Río, y invitó un montón de cofrades de él, otros dueños más, para conocerme y todo esto, porque en esos lugares chicos el secretario es un personaje. Y me dijo, hijo, no ha tenido ningún problema usted. No, le dije yo, señor del Río, no, ningún problema. Un pequeño, no lo ubico tampoco como problema, que ahí me río esto, le dije, pero de todas formas, una vecina, le dije, yo alego mucho porque construimos un cerco de pandereta y según ella le robamos 5 centímetros de su propiedad para instalar el cerco. Pero no contribuyó en un peso, consecuencia que de acuerdo a la ley debía haber pagado la mitad. Claro. No pagó nada, pero igual. Pero bueno, le dije yo, y viene el nombre que le tienen, le dije yo, y le dije el sobrenombre. Entonces quedaron todos mirando, y el señor el anfitrión me dijo, no te preocupes, hijo, me dijo, sí, esa mujer es mi hija. No se puede, en pueblo chico no se puede, no se puede ver la suerte, no, y viene de eso que la familia originaria que se avecindaron y echaron raíces ahí, se fueron entrecruzando, claro. Porque no había más elementos, porque, por ejemplo, el nacimiento, 1860, 1870, el 50, no se relacionaban. Para ir a Los Ángeles era una odisea, porque había que utilizar las balsas, pésimos caminos. Entonces, recién con las avanzadas militares para el sur se fueron construyendo puentes, recién. Y entonces las familias compartían, no habían diferencias sociales, porque todos más o menos eran de un nivel parejo. La religión era única, la religión católica. La política no existía, porque para ser votante había que tener más de 25 años de edad y tener un patrimonio superior a 1.000 pesos. Entonces era muy difícil en ese tiempo tener 1.000 pesos. Y así se fueron entrecruzando las familias. Entonces, como dice nuestro conductor del programa, que está enraizado también con parientes, don Pedro Boris Berato también, por el lado contador. Mira, esta es la prehistoria, porque ahí se cuentan muchas cosas. ¿Qué es lo que era el nacimiento hace 50 años atrás, 60 años atrás? Lo que había hartos membrillos, los caminos estaban arbolados con membrillos, pero sí, era triste. Claro, había buenos amigos y buen vino, sí, el pipeño, pero lo pasábamos bien. Y había familias en que íbamos a comer jamón. Entraba a las casas uno y colgado 5, 10, 15 jamones ahí. Y algunos que ya se estaban pasando de maduro. Así que llegabas tú y pedías jamones, te bajaban un jamón, te lo comías entero. Y en la medida que fueron creciendo y aumentando la familia, se fue desmilitarizando nacimiento. Claro, pero si lo que valía ahí al comienzo... Y al final terminaron en 2 policías, una que estaba a cargo del gobernador departamental y la otra municipal. Y las dos se querían muy poco porque... Como costumbre. Claro. Como el regimiento con los carabineros. Exactamente. Entonces,
Yo creo que voy a discrepar un poco con ustedes, digamos, de la importancia de nacimiento en la economía local. Yo creo que tenemos perfecto derecho, digamos, de debatir sobre esto, ¿ya? Yo creo que nacimiento tiene una importancia bastante más relevante en esta zona, no menospreciando el aporte grande que hace el Valle y que hace Negrete, digamos, desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería. Pero Nacimiento fue por esencia un puerto, ¿ya? Un puerto muy importante que dice la historia que bajan barcazas por el río Taboleo, bajan barcazas que bajan por el Picoiquén, Vergara hoy en día, ¿ya? Y por el Biobío llegan a Concepción, ¿no es cierto?, llevando cuero, llevando productos forestales, llevando agricultura, alimentando a la provincia de Concepción, ¿ya? Una. Y dos, retorno desde el exterior, ¿no es cierto?, importaciones que llegaban a Concepción permiten, digamos, que también esta comuna florezca y sea una de las primeras, digamos, del sur de Chile, que cuenta con una curtiembre, que cuenta con industria del cuero, de la cerámica, porque los españoles, no olvidemos que el Fuerte Nacimiento se hace con cerámica construida por los propios indios y por los españoles. No olvidemos que los españoles son de lo mejor que hay en cerámica en el mundo, ¿ya? Y no olvidemos tampoco que nosotros provenimos de una raza por esencia guerrera, así los españoles también eran buenos, son muy buenos soldados, ¿ya? Y también, digamos, anexar un poco como información de que Nacimiento en el año 1900 ya con los Gleisner, ¿no es cierto?, contaba con una fábrica de helado, contaba con curtiembre. ¿Usted me puede, digamos, aportar más datos ahí al respecto? Mauricio Gleisner fue el que primero llegó, después llegó su hermano, y alrededor de la década del 50, de 1950, existe todavía el Nacimiento en la calle Montt. Montt con Freire. Con Ovalle abajo. Abajo ya. Donde estaba claro, donde estaba donde estaba la curtiembre. Ah, sí, perdón, sí. Y lamentablemente el último terremoto hecho abajo lo que quedaba de la casa de los Gleisner en la calle Freire. Ya. Que ahora es un sitio... Sí, lo que era la tienda. Lo que era la tienda. Y tenía un montón de actividades, pues tenían fábrica de helado, bebidas alcohólicas, curtiembre, cerveza, bueno, y traían de vuelta, como tú dices, de Concepción, traían las telas, esto, lo otro, en fin, una tienda enorme. Y la casa Gleisner... De ahí se proyecta a nivel nacional lo que hoy día es Gleisner y compañía. Gleisner y compañía, de ahí salió de Nacimiento y se expandió para afuera. Y quedan todavía otras familias que han hecho historia, y también la colonia árabe es muy importante en Nacimiento. Pero también eso ya comienzan a llegar en 1900 y fracción, ¿no es cierto? Claro, pero a propósito de la Primera Guerra Mundial. Y se fueron chilenizando, porque también se fueron casando con chilenos, y ahí ya se fueron poniendo más paisanos. Ya Japipi ya se acabó y ahora hablan de otra forma. Profesor Verato, cuéntenos, digamos, de la parte económica de esta zona, del aporte que hace, digamos, todo este valle al desarrollo, digamos, del país en la época, hablemos de la época del 1800 y fracción. Yo tengo, no sé dónde está, un libro grande en que vienen todas las familias importantes de cada pueblo de esto, con los comerciantes. Ahí también está la familia, la vida en Cañete, quiénes son, mis abuelos, pero importancia, la agricultura. Los araucanos tenían huertos preciosos aquí. Eso no lo dicen los araucanos, las araucanas, más han dicho, cultivaban todo eso. Porque estos pueblos eran todos guerreros. El araucano, ¿de qué se preocupaba? El hombre, si era la mujer la que trabajaba. Claro. Entonces, históricamente era así la cosa. Por eso la importancia de los ejércitos, y siempre, y por eso que los países son manejados por el ejército, por la iglesia y por la oligarquía. Y punto. Y eso no es difícil quitárselo, uno cuando empieza a examinar la cosa. A mí durante el periodo de Pinochet,
no me hicieron ninguna cosa. Yo decía, porque yo era radical, me llamaron a Santiago, a la semana me llamaron a Santiago. Llegué al ministerio, había un soldado moviéndose, un oficial, me acerco, oye Boris, me dijo, qué bien que hayas llegado. Primo hermano de mi mujer, que había vivido, se había criado en la casa del pueblo. Me pasó una máquina de escribir. Necesitamos tu currículum. Pedro Bolívar Durán, seguridad de la identidad tanto, radical. Hasta ahí llegó nomás la entrevista. Pero yo decía, tanto amigo de Negrita que estuvo preso, y a mí no me hicieron ninguna cosa. Claro, toda la parentela de mi mujer, puros oficiales. Claro. Algunos están pagando 10 años de prisión todavía, simpáticos los contadores, pero eran oficiales y eso es lo que me defendía. Yo nunca me di cuenta por qué me odiaba tanto el intendente en Los Ángeles, porque no podía hacerme nada y sabían que yo hablaba y no me hicieron nunca nada. Oye, yo no quise salir, porque yo no acepté nada. La dirección de Los Ángeles, la dirección de Angol, no. El regional me lo ofrecieron, no señor. Del regional vinieron delegaciones, que por qué no me iba, que tenía que hacerme a cargo de la educación en la región. Le saqué la vuelta hasta que designaron a una profesora de filosofía de la universidad decana. Y ella vino, estuvo, mi mujer le hizo una fiesta acá. Entonces, los radicales desaparecieron de Negrete. Sí, la cosa, todos se dieron vuelta, todos eran descendientes de militares, de aviadores, de lo que fuera, de marinos. Terminó el asunto y nuestro diputado Pérez llega a mi casa, porque uno se había mandado juntos montones de cosas durante el gobierno de ¿cuánto se llama? De Allende. Oye, me dijo, pasó a saludarme. Vengo a saludar a los radicales, pues me dijo. A eso vengo. ¿Y qué le dije? ¿Qué radicales? Si eso ninguno es radical, nunca ha sido radical, eran moleristas y todos pasaron a ser descendientes de militares. Así que no voy a ir, no va. Cuando volví me dijo, efectivamente. Usted acaba de citar, profesora, a la familia Moller. Aparte del impacto que producen en la economía local, la familia Moller también citó a la familia Díaz. ¿Hay algunas otras familias importantes que hayan tenido importancia en la economía? Bunster, sí. ¿Quién más? Claro. Hay varias familias. Varias. Todo lo que va pegado a nacimiento, los dueños eran gente de Santiago, que tenían fondo, pero la familia estaba en Santiago. Correcto. No, mientras que los Moller, ellos vivían aquí, pero la familia tampoco. Doña María se instaló aquí en el fondo, ¿cuánto se llama? Vaquería. En Vaquería. Ahí tú, que uno de los hijos me regaló una biblioteca, porque él era ingeniero agrícola, y como me vieron un día sembrando maíz, me regaló una biblioteca que la regalé yo a una agricultora ahora. Completa, una biblioteca de agricultura española. Excelente. Oye, a propósito de esto, cuentan, yo pido perdón, porque no soy yo el autor de eso, que el primero de los Moller que llegó aquí a mediados del siglo XIX fue Alberto Moller, el señor Alberto Moller, y compró a un habitante aquí, cacique, como se llamara, le compró desde el Cerro Marimán hasta un roble seco. Convinieron el pago, se efectuó, se dieron la mano, listo. En las noches cuentan, y esto está en los anales de la familia Moller, de ahí yo lo vi. Don Alberto
con una peonada de a lo menos 40 hombres, salían con chuzos, palas, picotas, etcétera, y el roble seco se trasladaba 100 metros más allá. Y un día los pobres indios se cayeron al río Renaico. Y ahí nació Ara Renaico, Casa Vieja de Renaico, Vaquería, Hacienda Negrete, Negrete Sur, en fin. Oye, pero sí, conversando acerca, tú que tenías, ¿cuánto se llama? Montesino, el papá de Montesino trabajaba con los Smithman en los sauces. Sí. Él era como mayordomo. Desde las casas mataban a los indios. Se metía un indio en los campos. Usted se refiere a los dichos de don Nene Montesino, que fuera aquí funcionario municipal, ¿no es cierto? Secretario municipal. No, pero el papá y toda esa familia. Don Pascual Montesino, ¿ya? Claro. Entonces, ellos contaban cómo era la cosa, pues y así era. Sí, cuando llegaron los españoles, el indio no era persona. No. El padre de las casas empezó a moverse un poco en favor de ellos, pero para aceptarlos, no como en Paraguay. O sea, que en Paraguay sí que llegaron los sacerdotes los jesuitas. y civilizaron a la gente. Sí. Aquí no, pues, aquí los eliminaron. ¿Por qué? Porque en Argentina y en Chile, los sureños, el ganado, los indios vivían de los animales silvestres, de eso se alimentaban. Pero el español le molestaba eso, se le metían los sembrados, eliminaron la carne, empezaron a formarse las ovejas y los empezaron a cazar a los indios y los mataban o se los pillaban. Lo mejor que hacían es le cortaban las orejas. Bueno, Entonces, bueno, eso sucedió, entiendo, en Chile hasta prácticamente 1900 y fracción, porque esto ocurría también en el sur en la Patagonia. En la Patagonia. Claro, Se pagaba por matar indios para evitar, digamos, se pagaban los testículos, se pagaban pene, orejas, etc. Esto es historia, o sea, eso era una realidad. Ahora, hemos evolucionado, pero el asunto de la guerra, el odio y todo eso proviene de ahí. Existe dentro de nosotros, aunque no queramos, como herencia en la sangre, el enemigo, porque el fulano que vivía aquí, había una cueva que vivía aquí, y a 100 metros más allá vivía otro que tenía mujer, y este le quería robar la mujer, lo mataba. Entonces el odio entre hermanos existía. Sí, uno cuando empieza a examinar todo esto, llega a la religión y llega a eso del prójimo. Cita la orden extraordinaria, amar al prójimo como a ti mismo. Y es increíble, porque dice, Moisés dice ahí, amar a Dios sobre todas las cosas, entendido bien, sobre las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Claro. O sea que al prójimo se le quiere más que a Dios, porque Dios quiere las cosas, pero nosotros tenemos que querer al prójimo más que a Dios. Y lamentablemente eso incidió en cómo se fue formando la vida. En el nacimiento hay, por ejemplo, en unos apuntes que yo hice para la municipalidad de lo que yo recordaba del trabajo que hice y que se desarmó todo y desapareció, lamentablemente desapareció. Hay cosas curiosas, por ejemplo, en el nacimiento había un médico general de ciudad, ese era el cargo, médico general de ciudad, que tenía un ayudante que era practicante y dueño de la primera botica que hubo en nacimiento. Y él dictó una ordenanza con respecto de una carretilla que la confeccionó la municipalidad para trasladar las carnes. Para trasladar las carnes de donde mataban los abasteros en sus casas hasta La Vega, donde está ahora la plazuela de Nardo Leighton, más o menos, ahí estaba. Donde estaba la Recoba, ahí estaba la se Recoba, transaban los exacto. productos
Ahí llegaba. Tuvo la cárcel claro, después, ¿no es cierto? Y tuvo la ahora cárcel. Ahora es municipal, el recinto municipal. Y decía ahí en la ordenanza municipal que esa carretilla debía ser lavada a lo menos una vez a la semana. Bien, interesante dato y vamos a seguir escudriñando en estas notas anecdóticas de la historia que a nosotros hoy día nos parecen, por decir, simpáticas. Vamos a un breve alto, señores telespectadores, señores internautas, señores auditores, y retornamos a esta grata tertulia sobre la historia de Nacimiento, Negrete y alrededores. Este programa está siendo auspiciado por Constructora Edimac, Ingeniería y Estructuras Metálicas, Obras Civiles y Edificaciones, Arriendo y Venta de Contenedores para Oficinas. Visítenos en Quinta Nancagua, Lote 15, Sector Duqueco, Los Ángeles, o en nuestro sitio web edimac.cl. Panadería, pastelería y roticería Carolina, abarrotes, lácteos, bebidas, empanadas, pasteles y tortas, y por supuesto el más rico pan, sabores únicos a precios espectaculares. Te esperamos en San Martín 394 en Nacimiento. Pedidos al teléfono 43 25 11 490. Shell de Jara y Compañía, estación de servicio, venta de repuestos, lubricantes, alineación, vulcanización y montaje, lavado, engrases y el más variado stock de accesorios para su vehículo. Encuéntrenos en Avenida Julio Emelman 165 en Nacimiento o visite nuestro portal en internet jaraicia.cl. Consulta médica y kinésica del Dr. Néstor Novoa Velázquez. Profesionalismo y vocación al servicio de nuestra gente. Consultas al 43 25 11 125 o al celular 979 645 250. Visita nuestra clínica en Aníbal Pinto 555 en Nacimiento. IMAL y Asociados Metalmecánica. Contamos con una vasta experiencia en la mantención mecánica industrial, servicio de construcción, fabricación de partes y piezas, montaje industrial e ingeniería y desarrollo de proyectos. Estamos ubicados en Joaquín Díaz Garcés, Villacoihue, en Negrete. Conozca más en imal.cl. En Nacimiento, usted encuentra el más completo y moderno centro odontológico integral, Dentomed. Presupuesto dental gratuito, 50% de descuento según arancel referencial, convenios con FONASA y empresas CMPC, atención odontológica según tu necesidad. Visita nuestra clínica en Jorge Mon 490 en Nacimiento o ingresa a nuestro sitio web dentomed.cl. Propiedades Don Alejandro, compra, venta y arriendo de casas, locales comerciales, parcelas, fundos y todo tipo de propiedades. Confía en nosotros. Poseemos una amplia red de asociados y experiencia en el rubro. Contáctenos al +569 986 20808 o en Baquedano 537 en Nacimiento. Con nuestros anfitriones de hoy, con nuestros invitados, y contarles que este ha sido, digamos, un recuento muy breve, quizá disperso, de lo que es la historia de nuestras comunidades Nacimiento, Negrete. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para contarles a todos ustedes que nos quedó mucha cosa sobre qué conversar. Indudablemente de repente nos descontextualizamos, de repente nos dispersamos en nuestra conversación, nos metimos tal vez en nuestras cosas personales, pero la historia es así, y la historia la cuentan los historiadores, y hoy día hemos tenido dos buenos historiadores, dos pesos pesados, digamos, dentro de estas comunidades. Yo quiero no dejar pasar esta oportunidad para contarles a grosso modo, digamos, que nos quedó, por ejemplo, todavía nos falta hablar de los personajes que vivían en nuestro entorno, como el motero, como el aguatero, como, qué sé yo, el sereno, el farolero, ¿no es cierto?, las machis, las curanderas, contarles acerca de las costumbres de la época, acerca de las entretenciones, acerca de las fiestas religiosas como la Semana Santa, la fiesta de Ramos, la Noche de San Juan, las fiestas patrias después de 1800 y fracción,
la fiesta de San Francisco, la Purísima y obviamente la Navidad. Tú lo señalas muy bien en tu recapitulación de lo que es el nacimiento de 1850 a 1900, ¿ya? Y por supuesto también hablar de los pasatiempos, que era el trompo, ¿no es cierto?, del tejo, ¿ah?, del volantín, y por supuesto, digamos, de otras entretenciones como las carreras en pelo, la vendimia, la trilla, etcétera. O sea, nos quedó mucho de qué hablar. La historia, hay pequeños capítulos de la historia que dan para hacer novela, ustedes lo saben muy bien. Yo con esto quiero agradecer la presencia del profesor Pedro Boris Berato Durán, ¿ya? Y le dejo un minuto, don Pietro, para que usted... Mire, yo podría... La verdad es que es grato habernos juntado. Primero, lo primero que les agradezco es que se hayan acordado de ella, este viejo de 90 años, pocos se acuerdan de él. Pero es agradable estos encuentros, son agradables porque compartimos parte de nuestras vidas. Exacto. Yo les digo, oiga, señor Liberato, usted tanto que escribe, sí, pero lo que yo escribo no lo invento. Lo tengo, es mío, es parte. Que yo hago un poema sobre tal cosa, pero ahí hay parte de mi vida. No es completamente una invención. Entonces, cuando nosotros estamos aquí contando algo, hay cosas que a lo mejor no existieron así, pero son partes de nosotros. Entonces, un historiador es un poeta, es un escritor. Por lo general, escriben, pero tienen alma de poeta. Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias. Claudio, para cerrar, 8 minutos. La verdad que este minuto y los que antecedieron fueron muy cortos. Yo en este momento estoy viviendo para atrás. Pedro, buen amigo. 90 y fracción de años, yo 83 cumplido. Y sumamos, recién sacaba la cuenta, más de 170 años entre ambos. Y con... Bueno, conmigo sumamos más de 2 siglos aquí. Más de 200. Y años vividos. Me hizo recordar al mejor amigo que yo tenía en mi vida, mi hermano mayor, Juan, que fue muy amigo de Pedro. Muy amigo de Pedro. Yo me alegro mucho de haber producido este encuentro. Ya le hemos dado una buena noticia. Nos alegramos mucho que nos haya acompañado, Claudio. Nos alegramos mucho, profesor, que usted haya estado con nosotros. A nuestros telespectadores, a los internautas, a nuestros auditores de Radio Octava, de Zona Cero Canal, a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, infinitas gracias por su atención, estamos al debe, nos queda mucho de qué hablar. Vamos a ver si más adelante podemos seguir haciendo este programa, digamos, ahondando en la historia, y decirles que estamos muy complacidos de una vez más haber podido acompañarlos y que nos hayan acompañado a través de las pantallas de Zona Cero Canal. Con ustedes, su amigo y servidor Alejandro Cárdenas Vidal, en Puntos de Vista, si Dios así lo permite, en una próxima oportunidad.